Adriana Delgado entrevista en exclusiva a Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría Agon. México está minimizando, el gobierno federal está minimizando que entremos a un panel de controversia por el tema del maíz transgénico. Lo está minimizando y no está entendiendo las consecuencias. ¿Es así? Mira, no sé si lo esté minimizando. Lo que yo sí creo es que tomó un riesgo importante al primero publicar un decreto en el 2020 que pretendía eliminar por completo la importación de maíz amarillo de Estados Unidos, del cual dependemos enormemente. Más de 17 millones de toneladas de maíz amarillo estadounidense se consumen en México. No nos damos abasto en maíz amarillo para el sector pecuario y agroindustrial con la producción nacional. Entonces, es fundamental para nuestra seguridad alimentaria. Entonces fue un enorme riesgo publicar este decreto donde se buscaba cerrar el acceso del maíz y a pesar de los intentos de mejorarlo con la publicación de otro decreto en febrero de este año, en donde se limita únicamente el uso del maíz para la producción de harina y de tortilla, de todas maneras estás violando el tratado. ¿Por qué? Porque el tratado te permite imponer medidas sanitarias, es decir, restricciones al comercio, cuando demuestras que hay un daño a la salud humana, animal o vegetal. Esto pasó, por ejemplo, en el caso muy conocido del espongiforme bovina, la denominada enfermedad de la vaca loca. Cuando se detectó en Reino Unido hace varios años, todo el comercio de Reino Unido con el resto del mundo se cerró. Es decir, se le bajó la cortina y no se podía quejar Reino Unido ante ninguna instancia internacional porque queda claramente demostrado científicamente que si tú consumes un producto contaminado con espongiforme bovina, te puede causar la muerte. Entonces, ante la evidencia científica sí puede cerrar el comercio, pero en más de 30 años de consumir maíz genéticamente modificado en México, en Canadá, en Estados Unidos, en el resto del mundo, jamás se ha demostrado evidencia de que daña a la salud humana o que representa un riesgo. Entonces, cuando México impone esta medida, Estados Unidos primero solicita consultas y dice, preséntame la evidencia de que hay un daño a la salud. Y ante la falta de evidencia, se va a la fase del panel. Entonces, no necesariamente es minimizar la importancia del panel, yo creo que el gobierno de México lo entiende, pero pensaba posiblemente que iba a poder estirar la liga por la vía del diálogo y que no se llegara a un panel, que se llegara a una solución negociada. Pero Estados Unidos lo que decidió, junto con Canadá, que se sumó a las consultas, falta ver si se suman al panel como, digamos, una parte interesada, están ahorita como terceros en el panel, no como demandante, pero no se tomó en cuenta las consecuencias de perder un panel de esta naturaleza, que repito, el maíz amarillo es esencial para nuestra seguridad alimentaria, pero además, si se demuestra que estás violando el tratado, es decir, que estás imponiendo una medida restrictiva al comercio sin evidencia científica, entonces Estados Unidos va a argumentar que hay un daño, por decir un número hipotético, 5,000, 10,000 millones de dólares. Y si el panel le da la razón, podría entonces Estados Unidos subirle los aranceles a los principales productos de exportación agrícola de México a ese país. Estamos hablando del tomate, aguacate, productos agroindustriales como tequila y cerveza, productos que generan en lo individual más de 2,000 o 3,000 millones de dólares de ingreso para los mexicanos. Ese es el enorme riesgo de perder un panel de esta naturaleza. Jueves, 10:30 de la noche. El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.